Ok, entonces, viene la camiseta con este logo. Vamos a imaginar que queremos cambiar el nombre que dice Héctor y 60, que es el número que vamos a cambiar por el que pide el cliente, ¿no? Ok, lo más fácil. Entonces, abrimos, ponemos una rolita, abrimos Gemini, ok, agregamos el archivo, subir archivos, lo buscamos. Aquí está. Ok, en este caso, vamos a la imagen que vamos a tratar. Vamos a ponerle cambia el nombre que dice Héctor, ponle Juan y el número cámbialo por un 10. Esperamos un poco. Está cargando la del plátano. Un poco más. Listo. Así de sencillo. Dice Juan. Lo descargamos. En este caso se va a ir a las descargas. Abrimos la carpeta. Download. Descargas. Clic derecho. Abrir con Photoshop. Esperamos que cargue. Le ponemos no modificar. Ok. Y nos abre. Nos vamos a las capas. Aquí lo más importante es cambiar el tamaño. Imagen, tamaño de imagen. Y en la resolución ponemos 300 píxeles sobre pulgada. Y le damos OK. Se va a hacer grande. Vamos a mirar de nuevo. Ahora en este caso queremos eliminar el fondo blanco. Es lo primero que haría yo. Abro una capa que sea transparente. Tocamos la capa 1 otra vez. Seleccionamos la herramienta de la varita mágica. Si no la tienes, le das clic derecho sobre el cuarto icono y dice herramienta varita mágica. Tolerancia, select contiguo. Todo lo que es blanco lo borra. Perdón, si no lo activas lo contiguo, todo lo borra. Activamos solamente para que quite lo que está alrededor y no el logo. Y le damos y ya queda transparente. Regresamos acá, eliminamos la capa. Eliminar capa, sí. Ya nos queda una capa. Ok, seleccionamos. Control, dejamos aplastado el control y seleccionamos la capa. Cuando vemos que ya se mueve todo, está seleccionado lo que queremos, vamos a canales y le damos aquí en las 3 rayitas y le ponemos nuevo canal tinta plana, blanco y OK. Con eso tenemos el spot necesario para nuestra impresión, para que salga el blanco del DTF. Si se fijan, está en RGB. Si creamos a CMK en imagen, modo CMK, ese es el color que te va a salir. Perdón, así seleccionamos la capa, en modo CMK, este es el color verdadero que te va a salir en tu DTF. Es lo más aproximado. Entonces vamos a ponerle el spot blanco, canales, no canal tinta plana, blanco, le damos OK y la vamos a guardar. Guardar como, le damos un nombre nuevo en una carpeta donde ya tengamos atado. En este caso es la de escritorio recetas. Y le ponemos aquí. ¿Cuál fue la modificación? Juan, número 10. Okay. Y tiene que estar el TIFF. Le damos Save. Guardar transparencia tiene que estar puesto. Si tienes transparencia, le damos OK. Ahora, para que te salga un poquito más aproximado la medida, podemos poner capas y recortamos solamente el pedazo que queremos. Le damos Control X
Se agarró bien. Ok, ok, capas. Clic con control. Demonios. Ok, ya que tenemos la transparencia, lo que vamos a hacer es recortarla para que sea más fácil a la hora de imprimir. Y te salga más aproximada a medida que le estás pidiendo. Seleccionamos control X y le damos en nuevo. Le damos crear y te da la medida en automático y pegamos. Cerramos el otro, ponemos que no. Y ahora sí, control, clic izquierdo, parpadea todo, canales, las barritas, nuevo canal de tinta plana, tinta blanca. Le damos otra vez en guardar, guardar como, tiene que estar en TIFF, guardar transparencia y le damos OK. Ok, hemos abierto nuestros dos programas, que en este caso es Print y XP. Este programa se encarga de manejar la impresora físicamente. Tienes que estar bien conectado a la máquina. Tenemos que tener aquí abajo los indicadores de que sí tenemos conexión, etcétera. Si quieren otra que les explique cómo conectarla, me avisan. Ok, ya teniendo el Print XP, abrimos el otro programa, que en este caso es RIN, que también tienen que tenerlo instalado y la llave puesta, si no, no va a abrir. Se abre y tiene que requerir Shaking Powder, que es para el DTF. Le damos nuevo. Ya con nuestro canvas listo, le damos en importar, buscamos dónde está el TIFF.TIFF, le damos en original, o si tiene una calidad fea, le damos clic derecho, le ponemos que sea en alta precisión. Ahora sí, un aproximado más o menos para una camiseta L, XL, hay que cambiar el tamaño, clic derecho, Output Size, y aquí está en milímetros. Un aproximado sería lo más ancho que imprime esta impresora, 290. Y le damos OK. Si le dan aquí abajo, te lo centra horizontalmente. Y aquí vertical, pero vertical queremos tan abajo porque va a ser un desperdicio. Entonces lo ponemos ahí, un poquito más abajo, que no se salgan los cuadritos, pero si no, no lo va a imprimir. Entramos y es todo. Ya solo sería print. Selecciones la resolución lo más alto que se pueda. Y TCP/IP. Lo que les comentaba del spot. Baja aquí. Spot color, spot 1. Te detecta automáticamente blanco. Es un 30% lo que le mete de tinta blanca, es lo que yo utilizo. Y el shrink lo que hace es que se recorra un poco más hacia adentro lo blanco y no hacia afuera. No que como una vista externa blanca alrededor de tu logo, que se ve medio feo. Le ponemos en modo smooth y le podemos aplicar. Y ya, solamente es imprimir. Imprimir. Y con eso terminamos. Si tienen preguntas, avísenme y hago algo más específico sobre lo que necesiten.